Fórmulas y funciones en Microsoft Excel. Una fórmula o una función la podemos utilizar en Microsoft Excel para realizar cálculos específicos. Estos dos tipos de características de Microsoft Excel sirven para que nosotros podamos indicarle a Microsoft Excel cuál va a ser el procedimiento a seguir con diferentes tipos de datos. Una fórmula se caracteriza por estar elaborada manualmente por el usuario, donde nosotros indicamos manualmente qué operaciones se van a realizar. Mientras que una función es aquella función que viene por defecto dentro de nuestro libro de Excel y que nosotros podemos hacer uso de ella a través del nombre de la función y de una estructura específica. Para ello vamos a encontrar la ficha fórmulas. Aquí nos muestra agrupadas de forma ordenada cada una de las funciones que nosotros podemos utilizar. Tenemos funciones financieras, lógicas, de texto, de fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas y otras funciones. Vamos a empezar a elaborar una fórmula y luego una función. Tenemos la fórmula. Dijimos que para la fórmula nosotros establecemos cuál va a ser el parámetro que vamos a sumar o al que le vamos a aplicar una operación aritmética. Por ejemplo, para iniciar siempre una fórmula o una función, vamos a utilizar siempre el signo de igual. Signo de igual y vamos indicando el procedimiento que se va a seguir. Por ejemplo, yo voy a agregar un número, le voy a sumar otro número y luego le voy a restar un tercer número. Y ahí yo ya tengo indicada una fórmula. Una fórmula que va a sumar y luego va a restar. Y al final me va a presentar en la celda un resultado. Ahora veamos una función. Función. Para la función, de igual forma, iniciamos por el signo de igual, pero en este caso nosotros tenemos que saber qué función vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una función de suma, yo escribo el nombre, automáticamente Excel me muestra todas las referencias de fórmulas que tengan ese nombre que estoy ingresando y yo puedo simplemente seleccionar una de ellas, luego voy ingresando los argumentos que me piden. Por ejemplo, yo quiero sumar los siguientes números separados por punto y coma: 75, 80 y 200. Le doy enter y automáticamente ya me presenta una suma. Para utilizar las funciones, que como ya bien lo expliqué, van a ser aquellas operaciones que ya vienen preestablecidas en Microsoft Excel, yo puedo hacer uso del signo de igual o también puedo hacer uso de la inserción de una función a través de un asistente. Por ejemplo, yo quiero saber la suma y en este caso de forma automática me inserta o trata de identificar cuáles son los componentes de esa suma. Aquí ya me está sumando los datos anteriores y me presenta un resultado en base al cálculo que se está realizando. De forma automática, este sería el procedimiento para utilizar una función. En muchas ocasiones nosotros vamos a tener que decidir entre si utilizamos una fórmula o una función. Va a depender mucho de cuál va a ser el cálculo que nosotros vamos a necesitar realizar. Por ejemplo, vamos a crear un formato acá con alumnos y las notas en sus diferentes materias. Y por último queremos ver un promedio. Vamos a ingresar a nuestros alumnos. Y ingresamos también las notas. Y luego vamos a calcular los promedios. Para calcular los promedios, como ya se los había dicho, lo podemos hacer a través de una función o a través de una fórmula. Voy a hacer el primero con una fórmula. Sabemos que para calcular un promedio, de primero sumamos todas las notas y luego lo dividimos dentro del número total de notas. Aquí vamos a tener algo bien claro. Cuando hagamos una fórmula tenemos que saber la precedencia de las operaciones.
¿Cuál es la precedencia de las operaciones? Si hablamos de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división, tenemos que tener en cuenta que en una ecuación siempre se va a realizar en primer lugar la multiplicación y la división y por último la suma y la resta. Entonces, por lo tanto, si yo vengo y en este caso ingreso los datos, 80 más 85 más 70 más 90, y luego lo divido dentro de 4, ¿qué va a ser lo primero que se va a realizar acá? De primero se va a realizar la división y por último la suma. Vean, ahí ya no me da un promedio exacto. Entonces, para poder modificar esta fórmula y que nos dé un resultado adecuado, lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar los signos de agrupación, que en este caso son los paréntesis, para indicarle a Excel qué es lo que va a realizar de primero. Yo le estoy diciendo de primero que sume todos estos números y luego los divida dentro de 4. Y ahí yo ya tengo un promedio. Ese promedio yo lo calculé a través de una fórmula. Una función. Por lo regular, cuando nosotros vamos a utilizar fórmulas y funciones, tenemos que tener en cuenta también lo que son las referencias. Una referencia pues va a ser el llamado que yo voy a hacer a una celda para obtener los valores que tiene por defecto. Por ejemplo, acá en esta parte de abajo voy a utilizar una función. Aquí lo voy a especificar, fórmula, y aquí abajo lo voy a hacer a través de una función. Y la función a utilizar va a ser la función promedio. Y el promedio, simplemente voy a seleccionar de qué datos va a sacar el promedio. Cierro el paréntesis y de forma automática nos dio el promedio. En este caso los promedios se calculan a través de una operación que ya viene predeterminada en Excel. Yo no sé cómo lo está realizando, al final me está dando el promedio. Vamos a tratar de calcular este promedio también, solo que ahora lo vamos a hacer con una referencia y con una función. Promedio, seleccionamos los datos y de forma automática ya nos da el promedio. Nos da exactamente el mismo promedio. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una función? Que nos ahorramos el trabajo de estar colocando cada uno de los datos. ¿Qué otra ventaja tenemos de utilizar en este caso una referencia? De que, por ejemplo, si yo puse aquí mal la nota número 2 y no es 85, sino que la nota número 2 iba a ser 90, de forma automática con la referencia se actualiza nuestro valor. En cambio, en la fórmula donde indicamos los datos manualmente, ahí no se actualizó ningún valor. Para copiar una función o una fórmula, simplemente arrastro hacia abajo en la parte inferior derecha, en el punto de color verde, me posiciono sobre él, cambia de forma mi cursor, le doy un clic sostenido y lo arrastro hacia abajo. Y de forma automática nos copia esa función con los datos de abajo. Esta es la forma de utilizar fórmulas y funciones con referencias a celda.